En este video vamos a desarrollar el capítulo 5 del libro Diagnóstico Organizacional del autor Darío Rodríguez. Este capítulo trata de dos técnicas de recolección de información, que son la entrevista y el cuestionario. Eh, en este capítulo vamos a desarrollar estas dos técnicas, vamos a ver de qué se trata y también vamos a ver las ventajas y desventajas que tienen estos. Bien, para aplicar estas dos técnicas, un aspecto muy importante es la observación, ¿ya? Mediante la observación, podemos diagnosticar, identificar los diferentes problemas que puede o atraviesa una determinada organización. En el diagnóstico organizacional, la observación no se considera como una técnica de recolección de información, ya que es un término muy genérico, es decir, tiene un concepto amplio, es general. Ahora veamos qué es la entrevista. La entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se trata entre dos personas o más, ¿ya? Para desarrollar esta entrevista existen dos roles, el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador es quien desarrolla la entrevista, hace las preguntas y demás, y el entrevistado es la persona o el individuo que responde a estas preguntas. Ahora veamos cuáles son las características que debe tener una entrevista. La conversación es una dinámica que se utiliza en la entrevista. Existe una relación interactiva entre el entrevistado y el entrevistador. Y por último, las preguntas que se desarrollan en la entrevista deben ser neutras, cortas y puntuales. Bueno, ahora vamos a ver las condiciones que se requieren para llevar a cabo la entrevista. Uno, es necesario un ambiente adecuado. Se necesita un ambiente adecuado donde no haya interrupciones ni distracciones. Dos, el entrenador debe procurar que la entrevista sea cordial y exenta de amenazas. Tres, el entrevistador debe saber la importancia de la entrevista. Cuatro, se debe mostrar una actitud interesada hacia las opiniones del entrevistado. Cinco, el entrevistado debe tener objetivos claros y éste se siente en libertad de preguntar. Seis, todo lo anterior es para conseguir un grado de interés del entrevistado. Siete, el lenguaje debe ser adecuado con preguntas claras. Ahora veremos el curso de la entrevista. El curso de la entrevista debe ser planeada de tal manera que el entrevistador y el entrevistado se adecúen al inicio. En lenguaje técnico es conocido como rapport. Una vez establecido el ambiente y confianza y calidez, es posible comenzar con las siguientes preguntas para obtener información. Eh, Se inicia generalmente con preguntas generales. Las preguntas tratan de ayudar al entrevistado a expresar su pensamiento. Se conoce cuál es el área que a juicio el entrevistador revise mayor prioridad. Las preguntas no deben alterar el curso del pensamiento del entrevistado. Curso de la entrevista. Motivación, interés, respeto, empatía, naturalidad, comprobación de lo escuchado. Ya, vamos a ir con la motivación. El entrevistador debe estar muy motivado para la conversación, ya que esto le permite recoger información central para el mejor conocimiento de la organización. Interés. El entrevistador debe demostrar interés por las opiniones de sus entrevistados. Es indispensable que además se interese por los puntos de vista expuestos por su interlocutor. Respeto. En relación con lo anterior,
Un valor de enorme importancia en la cultura latinoamericana es el respeto, y este se expresa en el interés con el que se escuchan las opiniones del entrevistado, aunque sean de distintas al entrevistador. Empatía. Una de las formas de demostrar la empatía es mediante el contacto visual, la atención puesta en el que el otro expresa y en el que se atingenta nuestra comprensión y confianza. A la vez se demuestre esta confianza. Naturalidad. La entrevista es una interacción en la que ambos interactuantes se enfrentan cara a cara, donde no solo se observa el entrevistador, sino que también es observado, ¿ya? Comprobación de lo escuchado. En ocasiones es aconsejable realizar un corto resumen de lo dicho por el entrevistado, y que tiene la utilidad adicional de demostrar al entrevistado que se le ha estado escuchando con atención y puede utilizarse para expresarse, para integrar temas expresados a lo largo de la entrevista. Ahora vamos a la pauta. Respecto a la pauta de la entrevista, es aconsejable que éstas sean suficientemente amplias como para cubrir todas las áreas que se consideran importantes a ser evaluadas. Ahora, la pauta de entrevista no es un cuestionario que debe ser contestado en forma rígida, sino un listado de temas que debe ser administrado con criterio y flexibilidad por el entrevistador, dejando que la entrevista adquiera una dinámica propia, como la de una conversación libre de temas relevantes al diagnóstico. El cuestionario. Un cuestionario es un instrumento de masiva información. Es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma coherente y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que todas las respuestas no puedan dar la información necesaria. Ahora, ¿cuándo se debe elaborar un cuestionario? Un cuestionario se debe elaborar cuando el proceso de diagnóstico ha avanzado lo suficiente para que el investigador pueda generar preguntas que puedan aportar información y las cuales puedan ser respondidas adecuadamente. Hablaremos sobre las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas que permiten al interpelado responder aquello que desee, ya que no se le imponen opciones entre las que pueden elegir su respuesta. Por ejemplo, ¿qué opinan sobre la realidad económica del país? En ahí una persona puede expresarse libremente con palabras abiertas. Vamos con las preguntas cerradas. Son preguntas en las que solo se permite contestar mediante una serie cerrada de alternativas. Con estas preguntas puede perderse riqueza en la información, pero se puede hacer su cuantificación. Así es más fácil realizar una tabulación, donde los resultados sean más concretos y más exactos. También tenemos la prueba del cuestionario, que para esta prueba se debe seleccionar a personas semejantes a las cuales serán encuestadas, ya que no se puede encuestar a una cantidad de personas y no llegar a todas ellas. Se elige a personas de bajo nivel educacional o con dificultades de comprensión. Y bueno, vamos a pasar con unas preguntas y respuestas. Ya. Uno, ¿qué quiere decir que un observador no puede ver lo que no puede ver? Que con la observación no se puede recabar información o datos en su totalidad. Otra,
¿Por qué se dice que la observación en términos genéricos es un acto creador de conocimiento? Es porque al observar uno puede generar conocimiento, es decir, te enteras de aspectos que no sabías. Otro. ¿A qué se refiere la observación participante? Esta es una técnica de recolección de datos. Siguiente. ¿Podría usted definir lo que es una entrevista? ¿Cuál sería su definición? Sería la entrevista, es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Ya. ¿Cuál es la utilidad de una entrevista? Esta es útil para recabar información de una determinada organización. Ya. Siguiente. ¿Qué importancia tienen las expectativas en el proceso de entrevista? Esta tiene una suma importancia porque a través de ella se obtiene la información requerida por el entrevistador. ¿Qué se entiende por RAPT? Es la explicación inicial que se hace el entrevistador. Ya. ¿Cuál es la utilidad de la pauta en la entrevista? Es un cuestionario de un listado de temas que debe ser administrado con criterios y flexibilidad. ¿Cuáles son los problemas que pueden presentarse en una situación de entrevista? Los problemas de motivación, barreras psicológicas y dificultades en el lenguaje. ¿Cómo puede evitar el entrevistador que una entrevista siga un derrotero inapropiado? Esta puede evitar mostrarse desinteresado, no estar preparado, contestar al teléfono, hablar demasiado. ¿Qué es una pregunta abierta? ¿Puede usted dar ejemplos? Las preguntas abiertas son aquellas que le permiten al entrevistador responder aquello que desee, como por ejemplo puede ser ¿qué le parece la infraestructura del Incos el Alto? Ya. ¿Qué se entiende por pregunta cerrada? ¿Podría usted dar ejemplos? Bueno, una pregunta cerrada está compuesta por opciones de respuestas establecidas previamente, entre las cuales el encuestado debe elegir. Como por ejemplo sería el INCUS el Alto es una institución educativa pública o privada. Ya. ¿Qué ventajas tienen las preguntas abiertas? Estas permiten al encuestador estructurar la respuesta libremente. Con ello puede obtener información que el investigador no ha anticipado. Ya. ¿Cuáles son las ventajas de las preguntas cerradas? Estas se encuentran en la mayor facilidad de trabajo de codificación y de encuentro de respuestas. Ya. ¿Para qué se pone a prueba un cuestionario? Esta consiste en aplicar el cuestionario a un grupo reducido de personas a objeto de conocer si las preguntas están adecuadamente formuladas. Con eso hemos concluido las preguntas y respuestas. A continuación, mi compañera les va a dar una conclusión. En conclusión, la entrevista y cuestionarios son técnicas de recolección de información muy importante y determinantes para realizar un diagnóstico organizacional, ya que permite identificar problemas o situaciones en una organización. Con todo lo expuesto, les damos muchas gracias por su atención.